Bienvenidos, les habla la estudiante Maricielo Dávila Meluquís de la carrera de Ingeniería Civil. Hoy conoceremos el valor artístico de la cerámica de la cultura Sicán, una de las representaciones más importantes del arte lambayeque. La cerámica Sicán constituye un valioso testimonio del arte e identidad cultural de los antiguos pueblos de Lambayeque. En esta investigación analizamos su valor artístico, simbólico y técnico. Según diversos estudios arqueológicos, estas piezas revelan su cosmología, creencias religiosas y la sofisticación de su producción cerámica. Nuestro objetivo general es analizar el valor artístico y simbólico de la cerámica lambayeque. Para ello, identificamos características formales y técnicas, así como el significado cultural presente en su iconografía. La cerámica Sicán destaca por su acabado negro brillante, logrando mediante una técnica avanzada de reducción de oxígeno. Sus formas más representativas incluyen las botellas de asa estribo, cántaras ceremoniales y representaciones del Señor de Sicán. Estas piezas no solo cumplían funciones utilitarias y ceremoniales, sino que comunicaban mensajes religiosos y políticos de una sociedad altamente organizada. Todo ello responde a nuestros objetivos de identificar sus características técnicas y comprender su profundo simbolismo cultural. Viajamos hacia Freñafe, en la región Lambayeque, un lugar donde la historia y la tradición aún permanecen vivas. Aquí se desarrolló una de las culturas más importantes del antiguo Perú, la cultura Sicán. En el corazón de esta ciudad se encuentra el Museo Nacional Sicán, un espacio que resguarda piezas únicas y valiosas de esta civilización precolombina. Aquí inicia nuestro recorrido para comprender el valor artístico de su cerámica. Nos encontramos con el guía del Museo Nacional Sicán, quien nos brindará información sobre estas piezas a través de las siguientes preguntas. ¿Qué representa la cerámica Sicán dentro de la cultura lambayeque? Bueno, la cerámica de la cultura Sicán o lambayeque representa un trabajo a través de la técnica de un molde, de un paleteado, pero que estas piezas o botellas, que nosotros también le podemos identificar como ceramio, representan a su deidad, al gran personaje, al dios Sicán o Nailán, y son de uso utilitario, no religioso y funeral. Continuando con la siguiente pregunta, la cual se basa en ¿qué elementos o símbolos suelen estar presentes en las piezas cerámicas Sicán? Bueno, los elementos principales que siempre van a aparecer en estas botellas o la cerámica es la deidad. El personaje siempre va a estar en la parte central, en el desarrollo tanto del temprano como en el medio, porque lo valoraba muchísimo el personaje. Luego también vas a observar que las botellas, el personaje está en la parte central y puede ir flanqueado por diferentes elementos ornamentarios, ya sea geométricos, o puede llevar inclusive a personajes que lo están venerando, puede ver inclusive las olas y la representación de escalonados, que es muy importante también en esta sociedad. Ya. Continuando con la siguiente pregunta, ¿cuál era el propósito principal de esas piezas, decorativo, religioso o utilitario? Bueno, mira, por ejemplo, sabemos de que es utilitario, pero el trabajo utilitario, la cerámica utilitaria en este caso es ya tanto del uso doméstico, ¿verdad? Pero también tenemos religioso, funeral, que cada vez que un personaje muy importante moría, pasaba de esta vida hacia la otra, eran colocados estos tipos de artefactos. En algunos casos, por ejemplo, tenemos conocimiento que se encontraban bebidas en las famosas jarras, y luego alimentos que aportaban, ¿no? Entonces también tenemos, como te digo, de uso doméstico, utilitario, y para elaborar en este caso, ¿no? Sus alimentos, que son las ollas, y que siempre se ha escuchado una olla de barro, pero no es barro, sino es todo el trabajo a través de la materia prima que es arcilla. Continuando con la última pregunta, ¿qué papel cumple el color y el acabado en su valor artístico? Un papel muy primordial, ¿no? Que en este caso encontramos vasijas muy finas, ¿no? Es de acuerdo al acabado que ellos les solían dar, siempre la forma de la elaboración de la botella. Cuanto más brillo tenía, era mucho mejor, más fina totalmente se ve, ¿no? Y luego también hacer uso de colores para darle sobre todo ese tono de decoración, de relacionar lo armónico totalmente, inclusive con la naturaleza. Ahora nos encontramos con un conocedor del tema que mantiene viva la tradición de la cerámica en la región. Como primera pregunta,
¿qué materiales y herramientas se utilizaban para elaborarlas? En primer lugar, se utilizaban la arcilla. Bueno, que recogían en la zona donde vivían, ¿no? Y utilizaban piedras para pulir, palos de madera para darle forma, y con eso creaban buenas piezas de cerámica, en la cual le daban buen acabado y unas piezas bien finas y decoradas. Aparte de eso también las pintaban, pero antes de quemarlas, las pintaban para poderlas quemar, sacar unas buenas piezas. Culminando con las preguntas, ¿cómo influye la cerámica antigua en los artistas actuales de Lambayeque? Muchos artesanos hoy en día se inspiran en formas y símbolos antiguos. A partir de ellos, crean nuevas piezas a través de su creatividad personal. La cultura chicana no es solo historia, sino que hasta ahora sigue inspirando a los nuevos artesanos para crear nuevas piezas y sacar buen producto al mercado, ¿no? Nos encontramos acá con un especialista, Juan Carlos, quien nos va a responder y explicar las siguientes preguntas. Como primera pregunta que tenemos, ¿qué se podría hacer para promover y proteger el valor artístico de la cerámica Sicán? Lógicamente, cuando hablamos de promover el valor artístico de Sicán, el arte Sicán, sobre todo en cerámica, es conservar las técnicas, las tradiciones de fabricación de cerámica Sicán o Lambayeque, ¿no? Enseñar hoy en día en las escuelas, institutos, universidades, cómo se trabajaba la cerámica. Como la siguiente pregunta tenemos, ¿qué relación tenía la cerámica Sicán con la vida cotidiana de las personas? Cuando hablamos de Sicán, de cerámicas de naturaleza, hablamos de cerámicas de carácter funerario religioso. Son, por ejemplo, vasijas, como el Huaco Rey, y otras vasijas de doble pico que ustedes han visto que tienen divinidades sicanes. Son vasijas que van a servir al Señor que está sepultado, pero para la otra vida, porque representan divinidades. En la cerámica que ustedes han visto arriba, cierto, hay cerámica de carácter funerario religioso, pero también no olvidemos que hay cerámica de carácter doméstico, que tiene que ver con la que se usa en casa normalmente, ¿no? Como cuencos, tazones, platos y cosas así, ¿no? Y ustedes han visto también una muestra de moldes. Había producción industrial desde hace 1000 años. No solamente para la vajilla de carácter funerario religioso, que es la que va a acompañar a los señores en las tumbas, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, del Huaco Rey, ¿no? Que representa la divinidad Sicán. Esa es la vasija que más se fabricó para las actividades funerarias. Pero también hay vajilla de uso doméstico hecha en molde para la de uso en casa, ¿no? Como cuencos, vuelvo a repetir, cuencos, tazones, platos, y sucesivamente, ¿no? Pero indudablemente la cerámica fue importante. Bien, para culminar con nuestra entrevista con el especialista Juan Carlos, vamos a ir con la siguiente pregunta. ¿Existen diferencias notables entre la cerámica Sicán y de otras culturas prehispánicas? Claro que sí, la diferencia es bien notoria. Ustedes han visto el Huaco Rey. Eso los hace únicos en el Perú y en el mundo. Y los diferencia totalmente de las otras culturas en el Perú y en el mundo. Cuando hablamos de cerámica de carácter funerario religioso y hablamos de la vasija Huaco Rey, ¿no? Que lleva el personaje con la máscara con ojos alados. Indudablemente eso los hace únicos en el Perú y en el mundo. Y también los diferencia de las otras culturas. Porque cuando ustedes ven ese personaje que lleva la máscara con ojos alados, ustedes sabrán que es Sicán o Lambayeque. Eso los hace únicos. Y eso los diferencia totalmente de las otras culturas en el Perú y en el mundo. Y donde veamos eso, sabemos que es Sicán o Lambayeque. Conservar y difundir la cerámica Sicán es fundamental para mantener viva la memoria cultural. Se recomienda fortalecer talleres educativos, exposiciones en museos y actividades culturales que involucren a jóvenes y artesanos locales. Preservar este legado es preservar nuestra memoria. Gracias por acompañarnos a este viaje a la historia. Cultura Sicán, un legado que nos sigue inspirando.